Vamos a estudiar la norma procesal. Tenemos que empezar por establecer un concepto de lo que es la norma dentro de la norma jurídica. Vamos a trabajar en particular con la norma procesal. La norma procesal es aquella que establece una regla de conducta de carácter procesal que está dirigida a los sujetos vinculados por una relación jurídica procesal. O sea, su contenido va a estar directamente vinculado a algún tipo de relación jurídica procesal establecida entre cualquiera de los sujetos que se vinculan por el proceso. Como caracteres de la norma procesal se señala su pertenencia al derecho público, lo que supone su inderogabilidad por las partes, su autonomía, su carácter instrumental, que es heterónoma, que regula estatutos y que debiera, en principio para algunos autores, tener un carácter de razonable. La autonomía se funda en la existencia de principios propios de la materia, así como en la unicidad del concepto de proceso. Por eso, la interpretación, cuando haya que desarrollar la labor de interpretación, no solo se desarrollará en principios de derecho público, sino que dentro de este orden general habrá principios especiales del derecho procesal, o sea, a pesar de ser una norma de derecho público, tiene una cierta autonomía dentro del derecho público precisamente porque, digamos, hay una serie de principios propios de la materia que le son aplicables y que la distinguen, digamos, de otras normas que también pertenecen al derecho público. Su carácter de instrumental está dado en cuanto a que la norma procesal es instrumental, o sea, sirve al derecho sustancial, está en función del derecho sustancial para atenderlo, aunque recordemos cuando analizamos la relación que había entre el derecho procesal y el ordenamiento jurídico en la sociedad, habíamos dicho que el derecho sustancial no podía, digamos, estaba sometido a la voluntad de los particulares si no fuera que existieran normas procesales que impusieran de alguna forma sanciones para el caso de incumplimiento. Este carácter instrumental que, digamos, reafirma que el proceso se encuentra en función y para el derecho sustancial, emerge del artículo 14 que más adelante vamos a estudiar del Código General del Proceso. En cuanto a la heteronomía, que es un rango que señala o destaca Barrios de Ángeles, significa que la norma procesal regula la heterodeterminación del proceso. Significa que la insatisfacción asumida o pretendida en un proceso, que era uno de los conceptos que habíamos dado de proceso, habíamos dicho que el proceso servía, una de las finalidades era para eliminar la insatisfacción jurídica. Bueno, la insatisfacción asumida por el juez o pretendida por una parte, se excluye mediante actividad ajena a los titulares de los intereses específicos del objeto. O sea, de alguna forma, la norma siempre va a prever la participación de sujetos ajenos al conflicto, a los intereses específicos del conflicto. Bien, se dice también que la norma procesal organiza y regula estatutos, esto también lo dice Barrios de Ángeles, lo que es importante tenerlo presente a la hora de interpretar. Estatuto es un conjunto de normas que refiere a un objeto procesal en particular o incluso a un sujeto. Por eso tenemos el estatuto del tribunal, el estatuto del juez, el estatuto de las partes, el estatuto de los terceros, etc.
Esta situación debe tenerse presente a la hora de interpretar las normas, porque de ello derivaría que solo es conducta permitida la que resulte serlo de modo expreso o por inferencia necesaria. Inferencia necesaria significa que necesariamente se extrae, no hay otra conclusión posible. Toda conducta que no presente estos caracteres en principio debe considerarse prohibida por la norma procesal. En cuanto a la razonabilidad, que también es un carácter anotado por Barrios, se señala que es un requisito para que la norma sea inteligible y se someta al principio de razón suficiente. Esto permite explicar las justificaciones que se encuentran a lo largo del código en lo relativo a justificaciones por fuerza mayor, caso fortuito, justas causas, etc. Que es diferente, razonabilidad es diferente a racionalidad, puesto que al no exigirse racionalidad, se está permitiendo algún margen de arbitrio, digamos, que pueda quedar, pero esta nota de razonabilidad no es aceptada por todos los autores. Sin embargo, cada vez más oímos mencionar de la necesidad de que se respete el principio de razonabilidad, de coherencia lógica de la norma o incluso de los actos procesales en su contexto, armonizando con el resto del contexto. Bien, la norma, ¿a qué nos sirve? Bueno, nos sirve para digamos, es indispensable para la aplicación del derecho. Y la aplicación del derecho, por su parte, es el eje en función de lo que gira todo el ejercicio de la función jurisdiccional. Tenemos que pensar que cuando estamos ante un caso concreto, imaginemos por ejemplo que nos viene un cliente a plantearnos un asunto cualquiera, por llevarlo al terreno práctico. Este cliente nos plantea un asunto, mientras el cliente está hablando, nosotros, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos primero tratando de limitar y ver si efectivamente estamos frente a un caso, es decir, nos está haciendo una narración de hechos que estamos nosotros tratando mentalmente, es una tarea mental que vamos haciendo, de ver si, digamos, eso puede configurar un caso sometido eventualmente a resolución jurídica y quizá a resolución, digamos, ante un proceso, en un proceso. Bien, cuando más o menos tenemos delineado que esa presentación puede constituir un caso, lo inmediatamente siguiente es buscar cuál es la norma aplicable, es decir, encuadrar esa relación de hechos en el contenido de alguna de las disposiciones que hemos estudiado a lo largo de toda de nuestra carrera, de nuestros estudios, ¿verdad? Vamos a encontrar una norma y esa norma, ya habíamos visto cuando estudiamos, que establece, digamos, un precepto primario y un precepto secundario, es decir, va a establecer unos hechos y va a derivar que si dados esos hechos, dado un hecho A, tiene que, digamos, seguir una consecuencia B. Si A es, debe ser B. Nosotros tenemos el A, estamos tratando de buscar alguna norma en nuestra mente que nos lleve a ver cuál es el hecho B, es decir, el hecho que se tiene que derivar como consecuencia de estar frente al hecho A. Bien, cuando encontramos esa norma o creemos encontrar esa norma, lo primero que tenemos que hacer es, digamos, verificar si esa norma es válida, es decir, si sigue siendo válida. Ahora vamos a ver qué significa que una norma sea válida. Enseguida, a continuación de verificar la validez de la norma, lo que vamos a hacer es una tarea también mental de interpretación o eventualmente de integración si no hubiera una norma que se adecuara específicamente a nuestro caso, pero hubiera otra, digamos, que por su fundamento podría ser aplicable a nuestro caso. Y
el tercer paso, digamos, es aplicar la norma al caso concreto. Si encontramos la norma, vemos que esa norma es aplicable, decimos, bueno, nosotros tenemos el hecho A, si el hecho A es, en consecuencia debe ser B. Y si B no es, ya veremos que trataremos de buscar, digamos, que sea C. Bien, el análisis de la validez supone verificar si la norma ha sido creada de acuerdo a los procedimientos establecidos. Es decir, si el Parlamento establece un determinado quórum, si lleva iniciativa parlamentaria, etc. Si se adecua a las normas constitucionales, es decir, si el contenido de esa disposición no contraviene la Constitución. Si se encuentra vigente, o sea, si no ha sido derogada por otra norma. Y si corresponde su aplicación de acuerdo a las circunstancias temporales o espaciales. No olvidemos que estamos hablando de la norma procesal, ¿no? En este momento, de la norma procesal. Y todo este análisis, habitualmente uno no lo hace, digamos, de modo prácticamente sin pensar, inconsciente. ¿Por qué? Porque si la norma ha sido creada de acuerdo a los procedimientos establecidos, obviamente que es un extremo que nosotros podemos verificar personalmente, pero seguramente si cuando esa norma salió, se dictó, no hubiera respetado los procedimientos, habría generado un debate, por lo menos a nivel doctrinario, sino a nivel político, parlamentario, etcétera, en cuanto a poner en duda la validez de la norma. O sea que en principio parecería que uno, frente a cada caso en particular, no va a estar contrastando la validez de la norma porque es algo que de algún modo lo supone. No quita que una buena técnica sería verificar la validez de la norma, pero la realidad es que uno en principio parte de esa validez. Si se adecua a las normas constitucionales, es un análisis que ya, más allá de lo que eventualmente pueda surgir de trabajos doctrinarios o incluso de aportes jurisprudenciales, es algo que también vamos a hacer nosotros, enfrentando, digamos, esa norma a el resto del contenido del derecho y, digamos, que se supone uno maneja cuál es el contenido o las normas amparadas a nivel constitucional. Si se encuentra vigente, es una tarea de verificación que, digamos, la vamos a hacer en primer lugar. Por eso es tan importante el tema de mantener, digamos, una vez que uno estudia una materia, no importa cuál sea ella, de mantenerse en contacto con la materia y mantenerse permanentemente informado de las modificaciones legislativas, porque en esta área pueden sí surgir problemas en la práctica profesional. Entonces uno normalmente empieza yendo a los libros, digamos, a los libros que tratan el tema, digamos, que lo involucran. Pero es bueno chequear con revistas de más reciente aparición que refieran al tema, porque normalmente las revistas que refieren al tema hacen referencia a las modificaciones legislativas, sobre todo de aquellas disposiciones que tienen, digamos, un carácter un poco más estatutario. Sin perjuicio de eso, en Uruguay nosotros podemos hacer una verificación de tipo personal. Nuestro Parlamento tiene en la página www.parlamento.gov.uy podemos hacer consulta legislativa y allí, utilizando el descriptor temas, nosotros podemos poner la palabra clave que de alguna forma refiere a la materia o al asunto que estamos buscando y, digamos, puede arrojar como resultado alguna ley que de algún modo refiera o haya modificado a esa. De todas maneras, una mínima verificación es llamando o poniéndose en contacto con algún colega. Esto sí, primero estudiar, es responsabilidad de uno no puede salir a pedirle a los demás que le hagan el trabajo a uno. ¿Sí? Entonces, la mejor forma de hacer un ejercicio responsable de la profesión es entonces ir teniendo un seguimiento adecuado de todas las modificaciones legislativas
o nuevas normas que salen. También hay hay algunas bases de datos que nos pueden dar esta información, sin perjuicio de chequear el diario oficial, que uno se puede suscribir a través de la página del INPO, o incluso decía algunas páginas, algunas bases de datos que le mantienen a uno informado de las actualizaciones legislativas. El último punto de si corresponde a la aplicación de acuerdo a las circunstancias temporales o espaciales es un poco lo que vamos a estudiar ahora a continuación, que es la aplicación de la norma en el tiempo y en el espacio. Decía que luego de verificar la aplicación de la norma, la vigencia, habíamos mencionado bajo el nombre de vigencia, vamos a hacer una tarea de interpretación, que es interpretar es desentrañar el significado de la norma, tanto del supuesto como de la consecuencia que hay en la norma. La norma siempre señala, tiene un supuesto y una consecuencia. Si A es, debe ser B. Si el hecho A tal ocurre, debe ser tal otro hecho. Si se tiene 18 años, se es mayor de edad. Si se es mayor de edad, se puede contratar, etc. Para cumplir o aplicar una ley o un reglamento es ineludiblemente necesario convertir la regla general en una norma individualizada, transformar los términos abstractos en preceptos concretos, y eso es lo que se llama interpretación. Es decir, nosotros vamos a ver con esta tarea de interpretación llevar esa norma tan abstracta a algo en términos prácticos para ver si se acerca o se adecua al caso que tenemos enfrente. En cuanto a la eventual tarea de integración, corresponde en casos de vacío, es decir, no existe una norma que regule nuestro caso o que prevea que si el hecho A, que es el hecho que nosotros tenemos enfrente, ocurre, debe ocurrir B. Entonces, lo que vamos a hacer mediante la tarea de integración es buscar una norma cuyo fundamento, cuya ratio legis, o sea, su fundamento jurídico, sea similar o lo más parecido posible al fundamento que resolvería nuestro caso, y aplicar la consecuencia de esa norma a este caso que no estaba previsto legalmente. Entonces, la aplicación concreta de una norma supone la inclusión de un caso, es decir, considerando caso tanto el acontecimiento real como el supuesto, porque podemos estar trabajando ficticiamente sobre un caso, en la significación de una norma. Y esto supone, por un lado, establecer una identidad entre el supuesto de hecho de la norma y el supuesto hecho de caso. Habíamos dicho, toda norma establece un precepto primario. Si A es, debe ser B. Si es mayor de edad, si tiene 18 años es mayor de edad. Entonces, yo tengo frente a un chico que tiene 18 años, entonces ese chico es mayor de edad. Esa es la aplicación de una norma de derecho sustancial. Ahora veamos, digamos, cómo lo aplicamos esto a nivel de la norma procesal. Entonces, establecer la identidad entre el supuesto de hecho de la norma y el supuesto de hecho del caso. Bien, el segundo elemento que, digamos, supone es determinar la consecuencia jurídica aplicable al caso establecida en la norma. Entonces, tomemos una norma cualquiera, dice el artículo 222 del punto 2 del Código, dice: los errores materiales y los puramente numéricos podrán ser corregidos en cualquier momento, se está refiriendo a los errores contenidos en una sentencia, de oficio o a petición de parte, aún durante la etapa de ejecución de la sentencia. Entonces, el supuesto de hecho A, que es el error material y el puramente numérico, dado el hecho A, debe ser B. Puede ser corregido de oficio o a petición de parte en cualquier etapa, incluso en la etapa de ejecución.
Bien, yo tengo delante una sentencia que en su análisis venía hablando, imaginen una demanda por cobro de pesos, venía hablando de dólares. Dólares, los 10.000 dólares reclamados, los 8.000 dólares probados, etc. Y cuando llega el fallo, el juez dice condénase al demandado a abonar 8.000 pesos. Evidentemente, eso se trata de un error material. Entonces, lo primero que tengo que establecer es la identidad entre supuesto de hecho de la norma, error material o puramente numérico, ese supuesto de hecho de la norma del artículo 222.2 del Código, y el error material que yo tengo en esta sentencia que tengo delante, que venía hablando de dólares, el juicio versaba sobre dólares y llega el fallo, se equivoca en el signo y en vez de poner el signo U pesos S, pone nada más que el signo pesos. Y determinar la consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que establece el 222.2? Que se puede rectificar, que puede ser corregido en cualquier etapa, incluso en la etapa de ejecución. Entonces, ¿cuál es la consecuencia a mi situación de hecho de error en el signo de dólares y pesos? Que ese error se puede arreglar siempre que medie petición de parte o de oficio. En consecuencia, tendré que solicitar al tribunal, si éste no lo hubiera percibido antes, la modificación, la corrección de ese error. Es muy importante recordar para el futuro que ni la interpretación ni la aplicación de la norma tienen carácter constitutivo, son descubrimiento de lo ya dado, no creación. En este ejemplo en particular, que viene al caso el que acabo de dar, digamos, la validez de la interpretación, supongamos que pasó 1 año y medio entre que se dictó la sentencia y que estoy en el medio del proceso de ejecución y recién ahí me doy cuenta cuando voy a realizar el remate, en ese momento, dice la validez de esa sentencia no es a partir del momento de la rectificación. Esto es independiente ni de interpretación, digamos, ni de la sentencia. Dice la interpretación ni la aplicación de la norma tienen carácter constitutivo. Esto es independiente del contenido de la sentencia, que puede ser meramente declarativa, de condena o aún constitutiva de una nueva relación jurídica procesal. Si bien, dice Vescovi y coautores del Código Anotado, desde el punto de vista conceptual pueden distinguirse los diversos aspectos de la aplicación de la norma, el jurista, enfrentado a la norma procesal, habrá de efectuar una serie de operaciones mentales que le permiten resolver el caso concreto, sin poder determinar con precisión matemática dónde terminó la tarea de interpretación para ingresar a la integración de la norma y sin poder separar categóricamente la aplicación y la interpretación. Esto es un poco lo que acababa de explicar y creo que es fácilmente entendible y compartible. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que el juez no es libre en la aplicación de la norma. Hasta ahora habíamos visto este tema encarándolo como juristas frente a la norma y frente a un caso. En cambio, el juez no es libre en esa aplicación porque el juez siempre debe decidir según derecho, secundum ius. Debe juzgar según las leyes, no juzgar las leyes. Esta aseveración, sin embargo, sufre cierta atemperación por dos circunstancias en particular. Uno, cuando el Código autoriza el juicio por equidad, en el artículo 25 del Código, que se autoriza que las partes, prevean o autoricen que en vez de fallar por derecho se falle por equidad, que el 25.1 dice: el tribunal no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, insuficiencia o vacío de la ley. En el juzgamiento del litigio deberá aplicar la regla de derecho positivo y solo podrá fallar por equidad en los casos previstos por la ley o cuando, tratándose de derechos disponibles, las partes así lo solicitaren.
La otra circunstancia que autoriza, digamos, de alguna forma una cierta atemperación, es cuando el código se remite a las circunstancias del caso que el juez debe tomar en consideración conforme a lo que establece el artículo 15 del código, que es el que refiere a la tarea de integración. Bien, esta aplicación del derecho la debe realizar de oficio, aún, como acabo de leer, aún frente al silencio, a la oscuridad o a la ausencia de norma. Esta disposición emerge, digamos, del contenido del artículo 15 y 25 del Código General del Proceso, 5 de la Ley de Organización de los Tribunales, 16 del Código Civil y 332 de la Constitución. Y el juez está sometido a responsabilidad, digamos, consagrada en el artículo 23 de la Constitución. De alguna forma está vinculado al principio de que establece iura novicuria. Iura novicuria significa que el juez conoce el derecho. Iura novicuria significa entonces el juez conoce el derecho. El juez debe juzgar aplicando la norma que a su juicio corresponde al caso, aunque esa norma no haya sido invocada por ninguna de las partes y siempre que él no esté excediendo los límites fijados por los litigantes en el planteo de la pretensión y de la defensa conforme al principio de congruencia que vamos a estudiar más adelante, que pone un límite a la actuación del juez, que él no puede ir más allá de lo pedido por las partes, aun cuando la norma aplicable corresponda al derecho extranjero o se trate de normas de rango internacional. El juez debe aplicar el derecho. Se presume legalmente que él conoce el derecho. Bien, vamos a estudiar ahora la aplicación de la norma en el espacio y la aplicación de la norma en el tiempo. Empezaremos por la aplicación de la norma en el tiempo, que está recogida en el artículo 12 de nuestro código. El artículo 12 establece: las normas procesales son de aplicación inmediata y alcanzan incluso a los procesos en trámite. No obstante, no regirán para los recursos interpuestos, ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieran empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente. Asimismo, el tribunal que esté conociendo de un asunto continuará en el mismo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de la competencia. Bien, tenemos que distinguir varios supuestos para poder, digamos, entender qué es lo que significa esta norma. Primero tenemos que ver qué pasa con los procesos que ya concluyeron, los que ya terminaron. Imaginemos que la ley se dicta y empieza a regir, entra en vigor hoy. Bien, los procesos que terminaron ayer, es decir, que pasaron en la autoridad de cosa juzgada, respecto a esos procesos no hay ningún problema, porque al estar terminado el proceso, la autoridad de la cosa juzgada impide que la cuestión sea examinada nuevamente. Esto, evidentemente, por un principio de seguridad. Señalo el error de hablar de retroactividad de la norma, porque ni siquiera estamos hablando de un supuesto de retroactividad. No puede haber retroactividad de una norma en un proceso que ya está concluido, el proceso ya terminó. La retroactividad eventualmente es cuando hay pendencia de alguna cuestión que no está resuelta. Un proceso ya concluido, frente a ese proceso no hay ninguna cuestión, o sea, el artículo 12 no lo afecta, no afecta al 12 ni ningún otro artículo. Bien, ¿qué pasa con aquella relación material que nació antes de la vigencia de la nueva norma? Habíamos dicho, imaginemos que hoy entra a regir una nueva norma, pero que se somete a proceso luego de vigente la nueva ley procesal. Imaginemos un accidente de tránsito ocurrido hace
2 años, que recién mañana vamos a empezar el juicio. ¿Qué ley se aplica? ¿Qué ley procesal se aplica? ¿La ley procesal que estaba vigente cuando ocurrió el accidente de tránsito o la ley procesal que está vigente el día que empecemos el juicio? La ley dice muy claramente que la aplicación de la ley procesal es inmediata. En consecuencia, se va a aplicar la ley vigente al momento de iniciar el proceso. Lo importante es, por más que hoy tengamos una ley, y si mañana sale otra y el juicio lo empezamos pasado, pues la que va a estar vigente es la de mañana, no la de hoy. Bien, la doctrina y la jurisprudencia señala un límite en un punto en particular, que es el punto de la admisibilidad de la prueba. Es un tema que todavía no lo hemos estudiado en la materia, se va a estudiar más adelante, pero es un tema muy importante. Porque la prueba está íntimamente vinculada al acto y a las reglas de su admisión. Están establecidas normalmente en la ley de fondo y fueron las que las partes tuvieron en cuenta en el momento de la realización del acto. Por tal razón, se postula la subsistencia de los medios de prueba autorizados por la ley anterior, la que regía al momento de acaecimiento de los hechos materiales, los que habrán de diligenciarse de acuerdo a las disposiciones vigentes al momento de su producción. Es decir, imaginemos que en el momento en que se ocurrió el accidente de tránsito, uno de los medios admisibles de prueba eran las fotografías. Y resulta que sale una ley que prohíbe la fotografía como un medio de prueba en los procesos civiles. En consecuencia, lo que la doctrina dice es, pero bueno, si en aquel momento las fotografías eran un medio de prueba admisible, las partes hicieron lo que estaban a su alcance, no le podemos coartar el derecho a hacer prueba porque en aquel momento eso era legítimo. Lo único es que esa fotografía que hoy con la nueva ley igual tiene que ser admitida, aunque la nueva ley la prohibiera, se tiene que diligenciar. Ustedes después van a ver la diferencia que hay entre admisibilidad y diligenciamiento, son momentos distintos, diligenciarse de acuerdo a las normas que rijan el momento de su producción. A grandes líneas, para que tengan una idea, les cuento. Cuando hablamos de prueba decimos que una cosa es proponer una prueba. Yo propongo agregar unas fotos para probar el accidente, el daño, digamos, del vehículo. Otra cosa es la admisibilidad de esa prueba, es decir, que el juez admita que esas fotos ingresen y queden en el expediente. Eso es la admisibilidad de la prueba. Otra cosa es el diligenciamiento. No es tan fácil ver el tema del diligenciamiento en el tema de las fotos, pero vendría a ser, digamos, es más fácil de visualizar cuando hablamos de testigos. Una cosa es cuando yo propongo el testigo, otra cosa es cuando el juez admite que vaya a declarar el testigo que yo propuse en el proceso porque él puede rechazar a un testigo, y otra cosa es que el testigo vaya, se siente y declare. Eso es el testigo sentado declarando, ese es el diligenciamiento o más bien la producción de la prueba testimonial. Diligenciarlo se asocia de algún modo a convocar al testigo para que venga a la audiencia, o diligenciar un oficio, es mandar una comunicación para que en el trabajo informen si cuánto gana, digamos, el demandado. Pero estos son temas que vamos a analizar más adelante. Lo más importante es que hoy tengan presente que si la relación material nació antes de la vigencia de la nueva norma, el proceso se va a regular por las normas vigentes al momento que se promueve, al momento que se inicia. Esas son las normas que regulan, no importa cuándo acaeció la relación material. Y la única salvedad a esto es el tema de admisibilidad de la prueba que la doctrina propugna por admitir prueba que fuera, digamos,
autorizada o admisible al momento de la producción, si en el momento de la promoción del juicio esas pruebas no estuvieran permitidas. La otra situación, hipótesis, es cuando el proceso está en trámite y se dicta una nueva ley. Esta es un poquito la más complicada. La ley también es clara, dice el código que las normas procesales son de aplicación inmediata y alcanzan incluso a los procesos en trámite. O sea que directamente apunta a esta hipótesis, proceso en trámite. Entonces, lo primero que hay que analizar es si el texto de la nueva ley contiene una previsión en cuanto a la aplicación. Lo primero que tenemos que ver es ir a ver si la nueva ley procesal dice algo con respecto a su vigencia. Si no dice nada con respecto a su vigencia, entonces rige el artículo 12 del código. ¿Por qué? Porque el código es una ley y una ley puede ser modificada por otra ley. Entonces, si el código, digamos, si la nueva ley no dice nada que esta ley va a entrar en vigencia el día tal o no entra para los procesos entrantes, si la nueva ley no dice nada, la regla es que la nueva ley se aplica incluso al proceso entrante. No importa si la demanda se presentó hace 5 años y lo único que falta es dictar la sentencia, o se empezó ayer de mañana y ni siquiera, digamos, está dispuesto el traslado de la demanda. Bien, no hay que olvidar que la irretroactividad de la ley no es un principio de rango constitucional, es un principio de rango legal y que como tal es derogable por cualquier otra ley. Bien, pero la ley, el código, el artículo 12, hace una salvedad. Dice, rige para todos los procesos en trámite, excepto, no rige para. Y allí entonces introduce una serie de supuestos. El primero de ellos dice recursos interpuestos. ¿Y qué es un recurso interpuesto? Un recurso presentado. Cuando estudien recursos van a ver que hay determinados recursos, como el recurso de apelación, que llevan, que su interposición se vincula en ciertos casos al anuncio del recurso, se usa la palabra anuncio, es decir, que viene a decir una frase que se dice en la audiencia: interpongo recurso, anuncio recurso. Bueno, la mera interposición, ya sea el anuncio, en los casos que la ley lo permite, o la presentación del recurso cuando corresponde por escrito, entonces en esos casos no se aplica para esos recursos. O sea, repito, no se aplica para los recursos interpuestos. O sea, si el recurso ya estaba interpuesto y es derogado o modificado por esta nueva ley, lo interpusimos antes de ayer y la ley que sale hoy dice que se deroga, que es de aplicación inmediata, y que se deroga el recurso, imaginemos un absurdo, en la apelación. Bueno, se tendrá que tramitar aquella apelación que presentamos y se tendrá que resolver conforme a las normas de la ley vieja, como si ésta no se hubiera dictado. En cambio, si la nueva ley crea un nuevo recurso, entonces este nuevo recurso sí entra en vigor inmediatamente. ¿Por qué? Porque al crear, imposible que hubiera estado interpuesto, entonces rige inmediatamente esa nueva norma. Si, otra hipótesis, la nueva ley deroga, volvamos al ejemplo de la apelación, deroga el recurso de apelación, y imaginemos que a mí me había empezado a correr el plazo para interponer el recurso de apelación hace 3 días, y imaginemos que era una apelación definitiva, tenía 15 días hábiles, me había corrido 3 días, me faltaban 12 días hábiles para interponerlo. La nueva ley deroga el recurso de apelación, ya no lo puedo interponer. ¿Por qué? Porque la ley es de aplicación inmediata, excepto para los recursos interpuestos, y yo no lo había interpuesto al recurso. Bien, la otra salvedad que hace la ley son los trámites y diligencias.
y entendiendo por trámites cada una de las diligencias que es menester realizar en un proceso. Es muy similar a diligencia, acto procesal, acción de parte, incluso de terceros, que sea susceptible de crear, modificar o extinguir derechos procesales. Bien, acá lo importante es determinar si han tenido principio de ejecución, que es lo que dice el código. Por ejemplo, una diligencia de notificación. Ya se había, empezado a notificar, había salido para notificarse, tuvo principio de ejecución. Bien, entonces la nueva ley no alcanza. Un trámite de embargo. Ya se había comenzado la diligencia para efectivizar el embargo, entonces tuvo principio de ejecución. El otro supuesto que establece la ley dice o plazos que hubieran empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor. Es decir, si hay un plazo que estaba establecido para la realización de un determinado acto procesal, ejemplo, plazo para dictar sentencia, es un plazo que hay para la realización de un acto tan trascendente como es el dictado de la sentencia, o plazo para evacuar una vista, que imaginemos en nuestro código el plazo para evacuar una vista es de 3 días, el plazo para evacuar un traslado es de 6 días. Si el plazo ya había empezado a correr, se había empezado a contar, entonces la nueva ley no lo puede modificar ni lo puede derogar. Hay que seguir contando el plazo según la norma que estaba vigente antes de la modificación. Y por último, una anotación muy importante refiere a las normas sobre competencia. Está señalado en rojo porque es muy importante. La competencia no se modifica aunque la nueva ley cambie o extinga la competencia para el futuro. Esto se basa en el principio de perpetuatio jurisdictionis, que establece que la competencia queda fijada con la interposición de la demanda. En nuestro código está consagrado en el artículo 122. Es decir, esta imposibilidad de alterar las reglas de la competencia, que refiere tanto a alteraciones de la competencia como de la jurisdicción, tiene una razón de ser, que es evitar, digamos, que planteado un caso se arme un tribunal o se designe un tribunal para que de alguna forma juzgue ese caso porque conviene a quien lo está designando. Lamentablemente, este principio se ha visto vulnerado en nuestro país con una modificación legislativa realizada hace algunos años atrás. De todas maneras, a pesar de que se considera un principio de derecho procesal, que como tal debería haber sido respetado, como esta norma tiene rango legal, algunos legisladores han entendido que podía ser modificada por otra ley. Fuera de esa situación realmente anómala, que incluso fue motivo de una acción de nulidad, de inconstitucionalidad planteada ante la Suprema Corte de Justicia, hay que tener presente entonces que las normas de competencia no se modifican aunque la nueva ley cambie o extinga la competencia para el futuro. En cuanto a los procesos que se vayan a promover en el futuro respecto a actos futuros, obviamente se va a aplicar la ley que esté vigente en el momento en que se inicie esos actos futuros. En cuanto a la aplicación de la norma procesal en el espacio, que es, digamos, la otra circunstancia, habíamos visto la aplicación de la norma en el tiempo, veamos ahora la norma en el espacio. Nuestro código, en el artículo 13, consagra el principio de territorialidad, que establece que este código regirá en todo el territorio nacional sin perjuicio de lo dispuesto por las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por el Estado. En consecuencia, todo proceso a tramitarse en nuestro país se regula por las normas procesales vigentes en nuestro país, aun cuando el derecho aplicable, el derecho sustancial aplicable, sea un derecho extranjero, el derecho de otro país. Aun cuando tengamos que aplicar, por ejemplo, las normas de derecho civil o comercial de Argentina, las normas procesales
de los procesos que se tramitan en Uruguay son las normas procesales uruguayas. Como, digamos, como contracara a esto, el CGP solo se aplica en el Uruguay. Y su fundamento es que el ejercicio de la función jurisdiccional es una de las tres funciones esenciales que desarrolla el Estado. El principio locus regit actum. En cuanto a excepciones a este principio de territorialidad, solo son permitidas las que surjan de convenciones internacionales suscritas y además ratificadas por nuestro Parlamento. Y allí se señalan una serie de ejemplos que están establecidos en nuestro código al principio de territorialidad, relativo, por ejemplo, a notificaciones, diligencia de prueba o medidas cautelares vinculadas al extranjero, ejecución y reconocimiento de laudos arbitrales y sentencias extranjeras, etc. Bien, el siguiente tema que tenemos que analizar es el tema de interpretación de las normas procesales. Este tema, digamos, está regulado en el artículo 14 de nuestro código, que establece: para interpretar la norma procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. En caso de duda, se deberá recurrir a las normas generales, teniendo presente los principios generales de derecho y especiales del proceso, y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo. ¿Qué significa interpretar? Bueno, interpretar significa desentrañar, tratar de descubrir lo que supone, lo que quiere decir una norma. Toda norma jurídica indudablemente debe ser interpretada y ello supone el conocimiento de derecho en su totalidad para, digamos, que podamos de algún modo coordinar esta norma, el sentido que le vamos a dar a la norma, el significado que le vamos a dar, para que sea compatible y armónico con el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, hay que analizar una norma para buscar su significado en un contexto que sea real e histórico, sin perder de vista, como marca el código, las circunstancias particulares de cada caso. Nuestro código establece un método legal de interpretación que en primer lugar pone como criterio básico tener presente que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Esto ustedes lo van a ver en el ejercicio profesional a cada rato mencionado y traído a colación, fundamentalmente por los abogados cuando quieren que se aplique una determinada disposición en un sentido en particular. Siempre le dicen a los jueces: ojo, porque la norma ser interpretada teniendo presente que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué apunta esto? Apunta que el tribunal tiene que tener claro que la finalidad del proceso es hacer efectivo, es decir, estar al servicio de los derechos sustanciales, tratar de hacer efectivo los derechos sustanciales de los sujetos participantes, y que tiene que ser extremadamente cauteloso cuando vaya a utilizar una interpretación que le impida expedirse sobre el fondo del asunto. En buen romance significa que los jueces no deberían abusar del tema de las formas, obviamente. Dicho esto, dentro del cauce legal, dentro de lo permitido y dentro del límite que tienen los jueces, que ellos también tienen un límite, digamos, pero no tratar de sacar, digamos, los procesos únicamente por el lado de las cuestiones formales, es decir, rechazar y no llegar al fondo por, digamos, poner el énfasis en las cuestiones formales. Ahora vamos a ver cuál es el tema, digamos, y la trascendencia que tiene el tema de las cuestiones formales. La primera parte entonces es tener en cuenta eso, que el fin del proceso es la efectividad, hacer efectivos los derechos sustanciales en juego. Y la segunda
pauta es que el código no da un orden prioritario para interpretar, si bien establece una serie de elementos, no dice esto primero, esto segundo, esto tercero, como sí lo establece el Código Civil. El Código General del Proceso, en el artículo 13 habla en primer lugar de las normas generales. ¿Y cuáles son esas normas generales? Según la doctora Kletz, las que el Código Civil regula en los artículos 17 a 20. Según Barrios, del artículo 1 al 20 y además el 332 de la Constitución. Es decir, tener presente los elementos como el elemento gramatical, los aportes científicos, el elemento histórico, el elemento lógico, o sea, la ratio legis, la razón, digamos, legal, el contexto, la coherencia y la armonía entre todas las normas. Y Vescovi señala como un elemento importante a tener en cuenta aquellas que se consagran, aquellas normas que se consagran dentro de capítulos que usualmente se denominan disposiciones generales, y cita como ejemplo 214 a 243 del Código. En algunos, digamos, cuando se regulan ciertos institutos o ciertos procesos, el Código, o los códigos en general, tienen capítulos o introducciones que llaman disposiciones generales, ¿sí? Disposiciones que se aplican, por ejemplo, a más de una hipótesis. Bueno, Vesco dice, esas son, digamos, normas generales que sirven, que ayudan a interpretar las normas más concretas que se desarrollan a continuación. En cuanto a los principios generales, el código habla, y repito, sin establecer un criterio de prioridad de uno respecto a otros, habla de los principios generales del derecho y los principios especiales del proceso, que después vamos a estudiar el siguiente punto, a estudiar especialmente los principios procesales. Y este criterio de racionalidad que debe presidir cuando el código establece que cuando una interpretación literal lleve al riesgo de atentar contra conexiones lógicas y sistemáticas y axiológicas, o sea, de valores que existen en todo el ordenamiento, debemos descartar esa interpretación. El límite es cuando estamos ante interpretaciones irritantes o injustas. El otro punto a considerar es el tema de la integración de las normas procesales reguladas en el artículo 15 del Código, que establece que en caso de vacío legal se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes que rigen situaciones análogas y a los principios constitucionales y generales de derecho y especiales del proceso y a las doctrinas más recibidas atendidas las circunstancias del caso. Integrar entonces, la integración es una tarea que se da en casos de vacío legal, porque recordemos que acá habíamos dicho que el juez siempre tiene el deber de fallar. Esto supone que le va a aplicar la consecuencia de una norma que tiene un fundamento, digamos, o que regula una situación análoga a la que tenemos delante, le va a aplicar a esta situación la consecuencia de aquella norma. Los criterios de integración ocurre lo mismo que con la interpretación, a diferencia de lo que establece el 16 del Código Civil, el 15 no consagra ningún criterio con carácter de principal, por lo cual se puede recurrir a cualquiera de los mecanismos indicados. Estos mecanismos o el método legal de interpretación son los fundamentos de leyes análogas, o sea, la razón legal, el por qué se dictó esa ley, los principios constitucionales generales, los principios generales de derecho, los principios especiales del proceso, las doctrinas más recibidas y la consideración del caso particular que habíamos dicho que se introducía como un elemento muy particular. Por último, para cerrar este capítulo
de tratamiento de la norma procesal, tenemos que tener en cuenta lo establecido por el artículo 16 de nuestro Código General del Proceso, que refiere a la indisponibilidad de las normas procesales. El artículo 16 establece que los sujetos del proceso no pueden acordar por anticipado dejar sin efecto las normas procesales, salvo en el proceso arbitral. De memoria esta norma, que tiene una vinculación muy importante con lo que establece el artículo 18 de la Constitución, que regula también el principio de legalidad de las formas. O sea, el artículo 18 de la Constitución establece que el orden y la formalidad de los juicios estará establecido por las leyes, o sea, queda en manos de la ley establecer el orden y la formalidad de los juicios. También está vinculado con el principio del debido proceso, recogido en el artículo 12, porque constituye una garantía de actuación. ¿Qué significa? Significa lo que dice simplemente que las partes no pueden acordar por anticipado, derogar o modificar una norma procesal. Lo que sí pueden es renunciar a una facultad procesal ya nacida. Y a pesar de que ustedes todavía no estudiaron situaciones jurídicas, con lo cual por ahí el término facultad, que tiene un sentido jurídico muy preciso en procesal, no lo puedan apreciar en su totalidad, de repente lo pueden sí manejar con un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a iniciar un proceso, sabemos que podemos presentar la demanda, podemos contestar la demanda, etc. Si somos demandados, tenemos derecho a contestar la demanda. Bien, yo no podría acordar anticipadamente con mi contraparte en un contrato cualquiera. Imaginemos que celebramos un contrato de compraventa y se estipula una multa y yo compro, ¿verdad? Y quedo, digamos, adeudando una parte del precio. Si se estableciera una cláusula que dijera que para el caso de que yo no pago ese saldo, que yo no pague ese saldo de precio, el vendedor me puede promover un proceso y yo anticipadamente renuncio a contestar la demanda hoy, eso precisamente sería acarrearía una nulidad. ¿Por qué? Porque no se puede disponer de la norma procesal que establece que el demandado tiene derecho a contestar la demanda y a comparecer al proceso. No puedo, por ejemplo, iniciado el proceso, cuando estudien van a ver que el código establece que en ciertas circunstancias, cuando una sentencia reúne determinadas condiciones y me causa un agravio, yo puedo apelar. Yo no puedo, antes de que se dicte la sentencia, firmar un escrito en el que diga que renuncio a apelar esa sentencia cualquiera fuere el contenido. Lo que sí puedo hacer es, una vez que, en el primer ejemplo, me llegue la notificación de la demanda, es no contestar a la demanda. Lo que sí puedo es, una vez que se haya dictado la sentencia, es no apelar. Ambas son formas de renunciar. Renuncio a la contestación de la demanda porque no la contesto en el plazo que tengo para contestar. Renuncio al recurso de apelación porque no lo interpongo en el plazo que tengo para interponerlo. Pero esto solo lo puedo hacer una vez que nació esa facultad de realizar el acto. Pero lo que no puedo es acordar por anticipado. Es muy importante esto. Repito, los sujetos del proceso no pueden acordar por anticipado dejar sin efecto las normas procesales, salvo en el proceso arbitral, porque en el proceso arbitral precisamente una de las cosas que se le autorizan es a, digamos, diseñar el proceso que desea. Bien, excepciones decía esto, sometimiento al proceso arbitral, la única posibilidad de modificar, pero la única que se grave de modificar por las partes, digamos, normas procesales, son el 92, que permite a las partes suspender el cómputo de los plazos procesales,
Y allí se señalan dos ejemplos más, el 377, numeral 2 y 3, que es cuando, digamos, se renuncia por el acreedor prendario o el hipotecario a los trámites, términos y beneficios de juicio ejecutivo, y artículo 10 a 14 de la LOT, que permite, digamos, la prórroga de competencia, pero en determinados límites, digamos, por razón de territorio. Bueno, con este punto agotamos el tema teórico y vamos a ver en otro video unos ejercicios de aplicación práctica, porque es la mejor manera de poder, digamos, medir si el tema ha sido comprendido con exactitud. Todo digamos, tema puede ser estudiado en los manuales. Yo recomiendo en particular el código anotado de Vescovi cuando analiza las disposiciones que acabamos de ver, del 12 al artículo 16 del código. Esto está en el tomo primero del código anotado de Vescovi y los coautores.